nos acompañe el día de hoy. Le agradecemos que esté aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, consejero, por acompañarnos. Buenas tardes, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, hoy ya parece, desde anoche, parece que hay ya un desenlace con respecto a esto, aunque todavía falta la tarea por delante, va a ser la más complicada, que es conseguir el dinero, pero finalmente ya tienen mandato de la Suprema Corte, ahora del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que sigue, consejero? ¿En qué tareas se van a empezar a meter enseguida? Lo que la Comisión de Receso de la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron es que los trabajos de preparación de la consulta revocatoria para ver si, según los que demandan esto, destituyen o no al se destituye o no al presidente de la República, estos trabajos deben continuar. Se revocó el acuerdo del INE que posponía algunas de las actividades de preparación y se ordena que continúen. Ahora bien, por un lado, la sentencia de la Suprema Corte es una suspensión provisional que deja pendiente la cuestión de fondo respecto al presupuesto que solicita el INE para poder realizar esta consulta revocatoria con todas las reglas y condiciones establecidas por la ley. Por otra parte, el Tribunal Electoral resolvió que, por un lado, debe continuar la organización de este proceso y al mismo tiempo el INE debe hacer ajustes en su presupuesto, aparte de los que ya ha hecho eventualmente, y que en su caso, de ser necesario, solicite a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal y ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que responda oportunamente y de una manera justificada a esta solicitud en el caso de que el INE así lo haga. Consejero, Para le un saluda eventual Daniela Barragán. Preguntarle, lo que se Sí, determina el día de Daniela, ayer es que ustedes antes que pasar a la Secretaría de Hacienda tienen que hacer una revisión interna del presupuesto. La pregunta sería, ¿están ustedes abiertos a realizar esta acción? ¿Han estado abiertos a realizarla con o sin indicación del tribunal previamente? Sí, de hecho, el 10 de diciembre, antes de que hubiera ningún pronunciamiento jurisdiccional, el INE hizo un ajuste a su presupuesto, precisamente con el ánimo de liberar más recursos para dedicar a la revocación de mandato. La Cámara de Diputados aprobó únicamente 813 millones de pesos para una revocación para un proceso de participación ciudadana que el INE estimó en 3.830 millones. A esos 813 millones que la Cámara aprobó para una eventual consulta popular o de revocación de mandato, el INE le agregó casi 700 millones de pesos más, cancelando algunos programas, recortando algunos gastos y comprometiéndose a generar algunas economías a lo largo del ejercicio del presupuesto aprobado para 2022. De tal manera que el INE ya hizo un ajuste a su presupuesto, nada despreciable, de 700 millones de pesos para liberarlo y sumarlo a lo disponible para la revocación de mandato. Con 1.503 millones de pesos de los que dispone hoy el INE para este fin, sigue siendo claramente insuficiente. Representa el 40% del total necesario. Y hay que aclarar que el gasto más importante en México de cualquier proceso de votación es la integración de mesas directivas de casilla que se hace con funcionarios sorteados y capacitados para recibir y contar los votos. Y el gasto más importante entonces es el número de casillas.
y la ley de revocación de mandato ordena que se instale un número, la misma cantidad de casillas que las que se hayan instalado en las elecciones federales más recientes. De tal manera que sigue pendiente un problema de insuficiencia presupuestal a la que el INE, por un lado, le está buscando solución y vamos a hacer nuevas revisiones, valoración de los rubros en los que se pueda recortar, cancelar, restringir algunos gastos para liberar algunos recursos adicionales. Pero esto no alcanza. Si estamos hablando de 2.300 millones que faltan, estos no pueden salir de pequeños ahorritos ni de economía sobre la marcha. Se necesita una solución de fondo. Ahora, hay ahorros que no son, pues sí, voluminosos, pero que sí son importantes. El presidente mismo les decía el día de hoy a ustedes, pues que tienen muchos asesores, que tienen salarios con los que él mismo ha dicho que tendrían que habérselos bajado desde que empezó su administración. Él habla de los viáticos, él habla de otro tipo de gastos. Ustedes recibieron un aguinaldo que no recibe el 90% o 99% de la población en México. En fin, ese tipo de gastos que a lo mejor no son tan voluminosos, pero que sí políticamente mandan un mensaje de que hay voluntad de ser más austeros ahí en un instituto que ha estado bajo fuego justamente por eso, consejero. Políticamente se ha usado mucho la cuestión de los salarios, pero hay que decir primero que se han dicho muchas mentiras al respecto. Los sueldos de los consejeros electorales no son ni de 400,000 ni de 300,000 pesos mensuales. Lo que recibimos en forma neta, así directo, en efectivo, son 152,000 pesos mensuales. Y si a esto le agregamos unas prestaciones que forman parte de las condiciones generales de trabajo, llegamos a 178,000 pesos. Ese es el sueldo. Y ese sueldo ha sido protegido por el Poder Judicial, por la Suprema Corte de Justicia, que considera que sería inconstitucional disminuir un sueldo que los consejeros ya tenían cuando asumieron el cargo, y que, por cierto, los consejeros del IFE tienen desde 2008 el mismo sueldo y el mismo que tenemos hoy desde 2008. Ahora bien, la Corte ha resuelto también que la Cámara de Diputados debería justificar mediante un estudio técnico cuál es el sueldo que debe recibir o que realmente recibe el presidente de la República, tanto en efectivo como en especie, para que ese sea un parámetro más objetivo. La Cámara todavía no hace ese estudio. Pero bueno, dicho esto, los sueldos están protegidos por la Suprema Corte de Justicia. Eso está entendidísimo, porque eso está muy entendido. Entonces, sí, bueno, dígame. Sí, solo quiero decir que la legalidad de los sueldos está determinada por el Poder Judicial, no por nosotros y no por el uso propagandístico que se hace de ello. Ahora bien, pasemos a lo esencial. Si nosotros renunciáramos antes de lo que usted considera esencial, déjeme le insisto. Déjeme le insisto en esa parte, porque sí, efectivamente, usted tiene su sueldo protegido por el Poder Judicial. Nada más que sí hay un conflicto político, porque el presidente les ha pedido a ustedes y ustedes han recurrido al Poder Judicial justamente para mantener esos sueldos en un momento en el que usted lo llama un acto propagandístico, en un momento en el que el gobierno federal está solicitando a todos los entes que se hagan economías para poder aplicarlas a donde corresponda. Pero es una petición que el presidente les ha hecho, y en todo su derecho ustedes han recurrido ¿No considera usted que ha sido un pleito que ha ido demasiado lejos y sobre todo un tema de salarios, proteger salarios? Yo creo que cuando el Poder Judicial y a través de la Suprema Corte de Justicia ha dado su veredicto al respecto, el asunto debería estar saldado.
Y yo quisiera volver al tema principal, que es el de la revocación de mandato, porque como usted bien dice, Alejandro, la cuestión de los sueldos de los consejeros es algo financieramente insignificante frente a los 2.300 millones que hay de déficit todavía para organizar la revocación de mandato. Ahora bien, nosotros esperamos que sea la Suprema Corte de Justicia resuelva la cuestión de fondo del problema presupuestal. Y aquí hay dos posibilidades. O bien que, como sugiere, como lo ordena también el Tribunal Electoral, que la Secretaría de Hacienda considere una ampliación presupuestal y que justifique su respuesta, o bien que los tribunales resuelvan, ordenen que el Instituto Nacional Electoral organice esta consulta revocatoria con los recursos que tiene, más los que pueda agregar con algunas economías adicionales. Si esta es la orden, también implica que algunas de las reglas y condiciones establecidas en la ley para organizar la revocación de mandato, que según la propia Constitución y la ley deben ser análogas, semejantes a las de una elección presidencial, que estos tribunales resuelvan que se pueda hacer con reglas y condiciones diferentes para que se ajuste a la disponibilidad presupuestal. Eso, si eso lo ordena el Tribunal Electoral o la Suprema Corte, el INE, por supuesto, lo va a acatar y va a cuidar que, a pesar de la disminución, por ejemplo, del número de casillas, la votación tenga las mismas garantías de certeza, de libertad, de imparcialidad y de confiabilidad de los resultados que siempre han tenido las elecciones en México desde que un organismo autónomo como el IFE o el INE ha organizado las elecciones. Claro. Consejero, o dicho de otra manera, para destrabar recursos, ¿usted, por ejemplo, se recortaría alguno de sus 14 asesores, según el directorio de personal del Instituto Nacional Electoral? El personal que tenemos a nuestro cargo y en nuestro apoyo es proporcional al número de atribuciones en las que participamos, de las que somos responsables. Yo participo directamente en 5 comisiones y he presidido 2 en los últimos meses. Y eso es lo que tenemos normalmente. Además, a ver, usted habla de 14 asesores. En realidad ahí se incluye una secretaria, un asistente, un chofer. No son precisamente asesores. Y tengo de grados muy diferentes. Y si usted tiene ahí a la vista mi tabulador, puede ver sí, que justamente se trata estoy viendo el directorio ¿sí? de personal, y a menos que haya un error Sí. justo en la página del INE, ahí están catalogados sí. como asesores. Es personal Solo de hay apoyo. uno catalogado como chofer. Tanto técnico como logístico. ¿Cómo? Sí. Son los necesarios para la cantidad de atribuciones. El INE tiene hoy decenas de atribuciones adicionales a las que tenía el IFE hace 7 años. Y esa es la razón. Y no resulta fácil. Le aseguro que nuestros horarios y los de nuestros asesores no suelen ser los horarios de 7 u 8 horas diarias. Muchas veces, sobre todo en proceso electoral y ahora para revocación de mandato, nuestros horarios serán mucho más largos e incluyen fines de semana o trabajos como el de hoy, que en periodo vacacional legalmente de asueto estamos trabajando. Claro. Por eso le comentaba yo, consejero, que sí es un tema muy político, sí, politizado, pero también es muy político mostrar al presidente, que fue muy claro, muy directo, hoy les dijo, rebájense. Obvio, el presidente sabe que si ustedes se rebajan asesores, viáticos, etcétera, no van a resultar en economías importantes para un gasto tan grande como es el de una consulta de revocación de mandato. Pero sí, evidentemente el presidente manda el mensaje de muestren voluntad de querer recortar en las áreas donde les he pedido durante 3 años, y es posible que ya sentados en Hacienda, pues sí,
se les liberen, pero pareciera que es una posición también política de su parte de mantener, incluso ya acudiendo y en todo su derecho, acudiendo a la Suprema Corte para defender un salario que no deja de ser pues muy llamativo que la defensa sea de un tema muy personal como un salario. A ver, son derechos y Claro, hay en claro. México derechos laborales y hay principios generales jurídicos de no retroactividad. Y a nadie le rebajan su sueldo, y menos si no se justifica. Ahora yo le pregunto, con mucho respeto, don Alejandro Páez, ¿usted sugiere que debemos obedecer al presidente o que la No, autonomía significa, la autonomía de los yo le órganos pregunto, constitucionales no, otra autónomos, cosa. Yo significa sé que, por resolver? ejemplo, usted votó en contra de la revocación, de la consulta de revocación de mandato, y usted, No, no voté en contra de la revocación, perdónenme. en No, pero le contra aclaro, yo no voté a en contra favor de de la posponer. revocación. Usted vota a favor del Algunas acuerdo que propone actividades. Lorenzo Córdoba, que pospone Sí. por un tiempo indefinido, para ser lo más correcto pues posible, un tiempo indefinido los procesos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Eso es lo que usted votó en contra. No, no lo Tampoco es quiero. exacto decir que por tiempo indefinido, pero le sigo en su razonamiento, señor Páez. Muy bien, es el acuerdo ese que usted conoce perfectamente, para no caer en ningún eufemismo. Le diría, hay una posición que ha sido leída de un grupo de consejeros, una posición de oposición que se ha vinculado, porque me pregunta usted si yo quiero que usted se hinque ante el presidente de México. Pues no, sería una locura eso. El INE debe mantener su autonomía, nada más que pues plantearlo a partir de los salarios. No es necesariamente defender los salarios para plantear la independencia del INE. Pues no me parece como muy bien razonado, consejero, con mucho respeto. Con mucho respeto, yo les pregunto a las dos, a Daniela y a usted, don Alejandro, si esta entrevista tiene como tema principal los salarios o la revocación de mandato. Y con mucho gusto atiendo sus preguntas. Bueno, están vinculados ¿Cuál los es el dos. En tema realidad nos principal de esta interesaba mucho entrevista? su opinión, y la suya es muy valiosa porque usted viene de su misma currículum, es un hombre que tiene mucha experiencia. Incluso fue durante el sexenio de Felipe Calderón. Usted estuvo dentro del CISEN, el cuerpo de inteligencia que fue disuelto ya. También ha sido usted periodista, usted fue director de Cambio, si mal no recuerdo, de Michoacán. Es decir, sí, su punto de vista Sí. más amplio, pues sí ayuda muchísimo a entenderlo. Pero me regreso al tema de la revocación. En efecto, mi primera pregunta fue, ¿qué es lo que sigue ahora después de lo que ha sucedido con la Corte y también con el Tribunal Electoral? Muy bien, lo que sigue es que, por un lado, el INE acata y continúa los trabajos de preparación del proceso de revocación de mandato que inició desde el mes de agosto y que ha tenido que hacer sobre la marcha 2 modificaciones de lineamientos, incluido el calendario. Lo que sigue, bueno, continuamos esos trabajos y esperamos que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional presentada por el INE para resolver el problema presupuestal. Y esperamos también que si el INE solicita una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, esta nos responda oportunamente y de manera justificada lo que crea pertinente. Dependiendo de esas 2 resoluciones por orden judicial, el INE va a organizar el mandato con toda la calidad democrática, con toda la legalidad y la eficiencia técnica para propiciar la máxima participación ciudadana que sea posible y toda la confiabilidad y transparencia de los resultados de esa votación. Exactamente con qué condiciones va a depender en parte de la disponibilidad presupuestal. Y confiamos que sea una autoridad jurisdiccional la que, en su caso, exceptúe
algunas de las condiciones y reglas establecidas en la ley para organizar la revocación de mandato. Y en este caso, el INE, por supuesto, que acatará lo que la autoridad judicial nos ordene. Claro. Consejero, pues le agradecemos mucho que haya estado este día aquí en Los Periodistas. Que tenga usted un buen fin de año. Gracias, lo mejor para usted. Gracias, les deseo lo mismo. Que pasen muy buena noche y un feliz año nuevo. Gracias, muy buenas Gracias. noches.